Cordial saludo colaboradores de Serviaseos Gen Ilimitada. El día de hoy se realizará la divulgación de la política ya antes conocida por ustedes, política de tratamiento de datos, a la cual se le hicieron ajustes con base a la mejora continua. Dando inicio a esta divulgación, lo primero que podemos observar es la introducción de la política. Esta nos quiere dar a conocer que la empresa se encuentra al tanto de que la información de todos los trabajadores, visitantes y la información que se crea por el normal funcionamiento de esta, debe tener un tratamiento y resguardo seguro el cual cumpla todas las normas legales. Luego de esta misma nos enseña los derechos que la compañía tiene como titulares, que inicia con lo siguiente. Conocer, actualizar y rectificar los datos que a ésta le suministre. Solicitar pruebas de autorizaciones que otorguen acceso a la información. Revocar autorizaciones, que considere no ser pertinentes. Comprobar la veracidad de esta. Acceder a esta en cuanto sea requerida. También nos cuenta que personas pueden ejercer el derecho del titular. En primera instancia el trabajador o titular, es decir, la persona natural o jurídica cuyos datos personales son objeto de tratamientos por la compañía. Las personas debidamente autorizadas por el trabajador o titular según lo imparta la responsable de salvaguardar la información de la compañía. Los usuarios de la información, si se obtuvo autorización del titular o si la ley lo establece. Las autoridades judiciales, previa orden judicial. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo, si el conocimiento de la información es necesario para el cumplimiento de sus funciones. Los órganos de control y demás dependencias de investigación, si la información es necesaria para el desarrollo de una investigación. La política tiene una especial protección de datos personales de niños y adolescentes, por lo tanto su tratamiento está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes titulares de datos personales son los siguientes. La protección de sus derechos fundamentales. El respeto a su interés superior. El uso adecuado de sus datos personales. La autorización previa, expresa e informada de su representante legal. El procedimiento para obtener la autorización de los datos de los trabajadores o titulares de datos personales que recolecta la compañía son. La autorización debe ser previa, expresa e informada. El trabajador o titular debe manifestar su consentimiento de forma inequívoca y clara, sin que pueda hacerlo mediante el silencio, casillas premarcadas o inacción. El responsable del tratamiento debe informar al titular de manera clara y expresa sobre el tratamiento al que se someterán sus datos personales y su finalidad. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas sobre datos sensibles o de niños, niñas y adolescentes. Los derechos que le asisten como titular. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento. La compañía Serviaseos Gen Ilimitada podrá recolectar los datos de los trabajadores y titulares por los siguientes medios. La compañía puede crear formularios de registro en el sitio web de la empresa con preguntas clave como nombre, teléfono, dirección, edad y correo electrónico. La compañía lo podrá realizar a través de encuestas o solicitar opiniones de los trabajadores o titulares. Lo podrán recolectar por medio de registros de eventos. La información que consta en las bases de datos de la compañía es sometida a distintas formas de tratamiento, como recolección, intercambio, actualización, procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización, todos ellos de forma parcial o total en cumplimiento de las finalidades aquí establecidas. Cuando no se ha informado el tratamiento de los datos personales mediante el aviso de privacidad, el artículo 13 del Decreto 1377 de 2003 establece que debe incluirse en la política de tratamiento de información. Por consiguiente, si no se tiene este consentimiento informado por los trabajadores y titulares que suministren información a la compañía, se eliminará de las bases de datos de información. Toda información, petición, queja o reclamo relacionada con el manejo de datos personales, en aplicación de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, deberá enviarse a los siguientes datos. Carrera 79 número 64 C11 Barrio Villaluz, localidad Engativá de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Correo electrónico, @serviaseosgen.com. Teléfono 601-805-1754. Los siguientes son deberes de los responsables del tratamiento de datos. Garantizar al trabajador o titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Actualizar la información,
comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a éste se mantenga actualizada. Garantizar que la información que se suministre al encargado sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Exigir al encargado en todo momento el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del trabajador o titular. El Departamento de Gestión Humana de la compañía es el responsable de recolectar y almacenar la información de los trabajadores y titulares con la finalidad de que ésta sea utilizada en el normal desarrollo operativo de las distintas funciones de la compañía. Deberes de los encargados del tratamiento de datos. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el trabajador o titular. Informar debidamente al trabajador o titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley. Informar a la Autoridad de Protección de Datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los trabajadores o titulares. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Tratamiento de los datos personales de diferente carácter. Datos públicos. La compañía los realiza de acuerdo con la ley y la Constitución y con el respeto a los derechos de las personas. Datos privados. La compañía con base al Decreto 1377 de 2013, el cual nos da los principios para que determinada información sea privada. Datos sensibles. La compañía con base al Decreto 1377 de 2013, determina que el tratamiento de datos personales sensibles está sujeto a restricciones, como la autorización del titular, la necesidad de salvaguardar su interés vital, o la finalidad del tratamiento. Responsable del tratamiento de datos, la gerencia de la compañía. Determina que será la misma gerencia quien decide el cómo y por qué se tratan los datos personales de los trabajadores y titulares. Encargado del tratamiento de datos personales, la gerencia de la compañía determina que el área de gestión humana será la encargada de tramitar y tratar los datos de los trabajadores y titulares. Los trabajadores o titulares de datos personales que consten en las bases de datos de la compañía podrán consultar los datos que suministrará la información en los términos previstos en la legislación aplicable. Toda solicitud de consulta, corrección, actualización o supresión deberá presentarse por escrito o por correo electrónico, de acuerdo con la información contenida en este documento. Las consultas serán atendidas en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva solicitud. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta. Los reclamos deberán ser formulados por escrito o por correo electrónico, de acuerdo con la información contenida en este documento, y deberán contener, al menos, la siguiente información. Identificación del titular. Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo. Dirección del titular. Documento que se requiera aportar como prueba. A continuación algunas definiciones de palabras que quizás sean nuevas para ustedes. Autorización, consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Base de datos, conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Encargado, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Responsable, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y barra diagonal o el tratamiento de los datos. Titular, persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Principio de legalidad. El tratamiento de datos personales es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones que la desarrollen. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular.
Principio de libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley. Principio de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de esta. Para finalizar la divulgación de la política se deja constancia que la presente política fue publicada por la compañía Serbia Seosgeni Limitada a partir del 24 de diciembre de 2024, en las carteleras dentro de las instalaciones de la empresa. Asimismo se les informa a todos los trabajadores, mediante circular interna, del contenido de esta. Agradecemos su atención prestada en la divulgación de la política de tratamiento de datos. A continuación lo invitamos a responder la siguiente pregunta. Tenga usted un excelente día.